Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días a todos para los que nos escuchan, no en España, sino en otros lados. Antes que nada, el agradecimiento especial de todo el equipo Tiki y el mío en particular, a Incuna, a todos los organizadores y a quienes están trabajando porque este evento salga así tan lindo como está saliendo. Bueno, el trabajo que vengo a presentarles forma parte de algunos de los resultados de una tesis de maestría desarrollada hace algunos años en la Universidad Nacional de Tucumán. Ese trabajo abordaba el estudio de las fábricas de cemento en la Argentina. Y dentro de ese panorama de fábricas de cemento estaba esta fábrica que se ubica en la provincia de Córdoba. El objeto de la presentación era la fábrica, pero vista no solamente desde su patrimonio material, sino también de cómo ha sido reflejada a través de distintas visiones. Bueno, la fábrica Hércules, ubicada en el centro de la República Argentina, fue una de las 10 fábricas que se construyeron en toda la Argentina entre 1920 y 1940. Formaba parte de un periodo que en la República Argentina se llamó el periodo de industrialización por sustitución de importaciones, en donde el gobierno de la nación había impulsado la erradicación y la instalación de fábricas de cemento para provocar que la materia prima, el cemento, se fabricara en suelo argentino. Por este motivo, hubieron una serie de compañías que se instalaron en el país, algunas de capitales nacionales y otras de capitales extranjeros. Dentro de esas fábricas, dentro de esas compañías, la Compañía Sudamericana de Cemento Portland, fundada por Juan Minetti, desarrolló 3 de esas 10 fábricas. Las 3 fábricas de esta compañía se ubicaron, la primera en Córdoba, la segunda en Mendoza en 1936 y la tercera en Salta en 1938. Por lo tanto, en esos años, la producción de cemento pudo distribuirse por todo el territorio de Argentina, como se ve en este esquema, en donde se ven todas las vías ferroviarias que atravesaban el país. Pero ¿cómo era Dumesnil? Dumesnil estaba ubicado a unos 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba y se ubicaba en una zona serrana donde las canteras de piedra caliza habían permitido, tanto en la época colonial, la elaboración de cales. Los jesuitas fueron grandes productores de cal en la época colonial. Luego, en el siglo XIX, la instalación de caleras con hornos verticales de ladrillo y finalmente la instalación de esta fábrica moderna a finales de la década del 20. Esta imagen, la de la izquierda, muestra lo que es una obra de arte realizada por el pintor Manuel Cutaret, que refleja cómo era la escena paisajística en Dumesnil. Pero ¿cómo estaba conformado este conjunto fabril? Había un centro, que era la fábrica propiamente dicha, a la que llegaban 2 vías ferroviarias. Por lo tanto, esta fábrica tenía la particularidad que estaba servida por una estación de ferrocarril que tenía bitrocha. Por lo tanto, la distribución del cemento podía desarrollarse a todos los lugares a través de la trocha angosta del ferrocarril actual A1 o de otro ferrocarril que tenía una trocha ancha. Pero ¿cómo llegaba la piedra caliza a la fábrica? Desde las canteras cercanas y a través de un sistema que tenía un sistema de vagonetas por los cuales desde la cantera se llegaba a la fábrica. Luego de casi 4 décadas, la fábrica empezó a ser obsoleta en cuanto a sus maquinarias. Por lo tanto, en 1980, la fábrica fue cerrada, quedando sus instalaciones sin un uso fabril.
En algunos momentos se instalaron los laboratorios de la compañía, que construyó una nueva fábrica a unos 30 kilómetros, pero quedaron las antiguas instalaciones, las chimeneas, la vivienda, los barrios de los trabajadores que sí pudieron seguir viviendo allí, quedaron sin esta actividad fabril. En el momento en que yo desarrollé el trabajo, pude consultar el archivo de la compañía, de la fábrica Minetti, y allí pude observar un material realmente documental muy importante para poder conocer cómo había sido la fábrica en los inicios. Y es así como a través de 2 cajas contenedoras de negativos de vidrio y de sus respectivas placas reveladas, se pudieron observar una serie de imágenes que mostraban la fábrica en sus comienzos. Juan Minetti había contratado a un estudio fotográfico que tenía su sede en Buenos Aires, y el principal, el propietario, que era fotógrafo, el francés José Peuriot, viaja a la provincia de Córdoba para retratar esta fábrica. De este modo, pudimos analizar qué tipo de tomas le interesaron. Sobre todo, estaban mostrando cómo era la fábrica en los inicios, qué tipo de maquinarias. Por ejemplo, el corazón de la fábrica era el horno rotativo montado por la firma alemana Polysius, que era una experta en la realización y el montaje de fábricas, las calderas, los espacios interiores donde contaban cómo eran las tolvas, cómo eran los silos, sobre todo también imágenes del entorno, de la fábrica, de las sierras, de la llegada del ferrocarril, de la fábrica en funcionamiento, pero también de los edificios, como era la casa de administración, la casa del director con sus jardines, las administraciones y todos los otros componentes que hacían al funcionamiento de una fábrica cementera. Pero bueno, a raíz de este conocimiento, y para esta ocasión, para este congreso, para estas jornadas, me interesó un poco ver, bueno, quién era este José Peuriot, fotógrafo francés, que había hecho estas tomas fotográficas. Él había nacido en Francia, pero en 1903 se instaló en Buenos Aires su estudio fotográfico, con la siguiente particularidad, que el estudio fotográfico iba a estar principalmente dirigido a realizar fotografías de arquitectura y fotografías industriales. Aquí estamos viendo un aviso que el estudio de Peuriot publica en una revista técnica que se edita en mayo de 1904, donde él publicita sus servicios. ¿Quiénes van a ser los clientes de José Peuriot? Bueno, hay una serie de arquitectos de gran renombre a nivel nacional y también inclusive algunos internacional, porque Peuriot se había especializado precisamente en esto. Uno de ellos va a ser el arquitecto argentino de padres catalanes, Julián García Núñez. Y como García Núñez no ha dejado un patrimonio documental de su obra ni escritos, las obras de Peuriot, las fotografías de Peuriot, han servido para los investigadores como un documento esencial a la hora de estudiar su obra. Aquí estamos viendo sus distintos clientes, ingenieros y arquitectos que le encomendaron trabajos a Peuriot. Para sintetizar, el material hallado en el archivo a través de la fotografía, y a la que podemos sumar también los relatos de los antiguos trabajadores, nos permiten develar cómo fue esa fábrica en su época de auge, cómo era la escena industrial en Dumesnil, provincia de Córdoba. Pero también voy a recalcar estos recuerdos de algunos trabajadores cuando la fábrica se cerró. Uno de ellos, Cayetano Di Buono, en la revista Juntos en la Fábrica, indicó: Dumesnil murió de pie a pesar de que el costo de la producción era elevado y que la tecnología la mató. La habíamos acondicionado para hacerla volver a funcionar. La reparamos completamente, pero
nos llegó la orden de no hacerla arrancar más. Cuando la fábrica de cemento se detuvo, el corazón mismo de Dumesnil dejó de latir. Y otra imagen de Peuriot, acompañada de un relato que hace en la década del 90 también Di Buono. Y llegó el momento en que me encomendaron la ingrata tarea de acompañar a los compradores para indicarles una a una las máquinas condenadas a la venta. Sentí en el gran silencio de la inmovilidad que esas máquinas me escuchaban, que me miraban como a un traidor y tuve muchas ganas de llorar. Sin dudas que estos reflejos y estas imágenes nos muestran otra Dumesnil, una Dumesnil que ha quedado en la mente y en el recuerdo de quienes trabajaron, también en el de los pobladores de este lugar, y es una fábrica que ustedes pueden decir, bueno, no tuvo el destino que otras, que fueron totalmente desmanteladas. En ella han quedado algunos de los grandes hitos, la chimenea, algunos silos, algunos espacios, y especialmente en los espacios exteriores actualmente se están desarrollando espectáculos al aire libre. Por lo tanto, es una fábrica que, a diferencia de otras, no ha tenido ese destino trágico que hemos observado en otras. El nombre que le han puesto es la fábrica y al menos recuerda lo que fue este sitio patrimonial del patrimonio industrial en la Argentina. Muchas gracias a todos por la atención.